Bueno, vamos a recordar en principio lo que habíamos visto la clase anterior. Eh, Estamos aún en el avance del primer tema. Bueno, estamos hablando de una síntesis referida a la fundamentación de la psicología industrial en general. Obviamente me refiero al término general en vista de que vamos a ver varios aspectos que en los siguientes temas los vamos a tratar de una manera mucho más específica. En primer lugar, y recordando, habíamos visto algunos motivos, porque según la percepción de cada individuo, puede existir un objetivo distinto del por qué se estudia la psicología industrial. Una primera afirmación está vinculada al estudio del estrés, que, como les decía, es el mal laboral que afecta a la mayoría de los trabajadores, más en estos tiempos, con una crisis caracterizada por la reducción de salarios, la dificultad de conseguir un trabajo digno y la necesidad de someterse, perdón que utilice el término someterse a un trabajo con condiciones impropias, sueldos bajos, los trabajos de consultoría, por ejemplo, consultoría en línea o consultoría por producto, donde ya no tienes un seguro. Adicionalmente, también estudiamos psicología para evaluar la actitud de los candidatos a un puesto de trabajo. Esto lo vamos a tocar o tratar de mejor manera cuando lleguemos justamente a esa parte, la parte de las actitudes. Lo vamos a ver en un tema. La motivación, otro tema que lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces, miren, en síntesis, estudiamos psicología por evitar errores humanos, pero que no provengan de errores técnicos, sino que vengan de errores a causa de aspectos actitudinales, comportamentales, todo lo que venga del comportamiento y personalidad del trabajador. Cuesta errores, esos errores que cometen le cuestan a la empresa. Entonces, la idea es ver estrategias, técnicas, metodologías que las vamos a ver, que van a permitir reducir el estrés del trabajador y lo que va a tener una consecuencia positiva en su desempeño. Vamos a ver en los siguientes temas. Lógicamente, estamos aplicando una óptica deductiva de lo general a lo específico. Por eso, necesariamente recordamos lo que es psicología, un conjunto de comportamientos, actitudes, pensamientos y emociones. Podemos sintetizar ahí lo que es psicología. Hemos visto estos conceptos, no los vamos a repetir. Y también se enfatizó las áreas de estudio que estudia la psicología. Aquí también, y muy importante, no vamos a encontrar una clasificación única. Esto va a depender mucho del enfoque doctrinal que tengan los expertos. Por eso aquí agarro a dos psicólogos, Arnold y Randall, que para ellos la psicología tiene las siguientes áreas de estudio. Ya habíamos visto esto. Psicología fisiológica estudia la relación emociones, personalidad con la parte del organismo físico del ser humano. La psicología cognitiva, que se enfoca en analizar cómo el ser humano aprende de su entorno y utiliza esa información para tomar decisiones. La psicología del desarrollo estudia los cambios en el comportamiento, en la personalidad de un individuo a medida que éste se desarrolla. Hemos visto, no olviden, ejemplos aplicados a la administración.
la psicología social, que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad. En sí estudia la sociología, seguramente están llevando también esa asignatura, y la psicología de la personalidad. Ahora estamos viendo las tradiciones. Y aquí no hay que confundir, por favor, el término tradición. Desde un punto de vista cultural es un rito, un mito, conjunto de costumbres de una determinada comunidad, sociedad. En este caso, al hablar de psicología, una tradición se refiere a cómo estudia la psicología un determinado ámbito, un determinado tema. El punto neurálgico para que entiendan el concepto de tradición desde el punto de vista de la psicología es este, la metodología. Eso es una tradición. Hemos visto la tradición psicoanalítica. ¿Cuál es el método? La entrevista o la intervención, perdón, directa. Lo que vemos en este gráfico podría decirse el ejemplo básico que asociamos a la psicología. Un experto psicólogo evaluando comportamiento, personalidad, actitud de un individuo a través de una serie de preguntas directas. ¿Cuál es el objeto de este estudio? Identificar el ello o el it del ser humano. Yo, a través de una serie de preguntas, imagínense, esto no podemos ejemplificarlo a través de esta metodología y tampoco en una metodología presencial. Es una metodología, podría decirse, individualista. Tendría que entrevistar personalmente a cada uno de ustedes y a través de preguntas identificar esto, el it, el ello, la fuente de placer que tiene cada ser humano y que por lo general lleva a que éste tenga conductas negativas, expresiones negativas. Entonces, ese es el objeto de estudio de la tradición psicoanalítica, descubrir justamente esto. El ello, lo que oculta un ser humano, no demuestra directamente. La otra tradición es la teoría de los rasgos. Vamos a verlo en el siguiente tema de una forma un poco más desarrollada. Aquí se estudia la personalidad de un individuo. La idea es cómo se estudia a través de tests, cuestionarios. Común, ¿verdad? Es algo común. No sé si tal vez alguna vez ustedes han sido sujetos a este tipo de tests. En el ámbito bancario es común que se apliquen esto en el proceso de selección. Porque así, primero, simplificamos esfuerzo. A un cargo en un banco, por ejemplo, sale la convocatoria para un cajero, no se postula 1, 2 o 3 individuos, sino 20, 30. Entonces, aplicar la tradición psicoanalítica, es decir, analizar uno por uno va a ser complicado. Entonces, lo que se hace es someter a esos individuos a estos tests. Todos al mismo test. La idea es identificar en este caso qué personalidad presenta el candidato a un puesto. O en su caso de ustedes, por ejemplo, si les aplico un test de personalidad, la idea es ¿cuál? Identificar qué personalidad tiene. ¿Son extrovertidos? ¿Son introvertidos o neuróticos? ¿Son afables? ¿Son escrupulosos o perseverantes? ¿Por qué? Porque esto es esencial y lo vamos a ver después en el tema 2, ya con ejercicios prácticos. Es esencial cuando contratamos trabajadores. Un vendedor, como les decía, no voy a contratar a un vendedor que sea introvertido. Obviamente no va a vender nada. Tengo que contratar a un vendedor que tenga ese carácter, extrovertido, seguro, que justamente logre el objetivo para el cual le estoy pagando.
desde otra perspectiva. Si voy a tener un contador, generalmente estos señores tienen que ser muy desconfiados, cerrados. ¿Por qué? Porque no tienen que dejarse influir por nadie. La contabilidad debe mostrar, y ustedes están estudiando, los resultados precisos, reales de la empresa, sin ninguna influencia. Entonces, miren, en función a determinados cargos, yo requiero que las personas que lo ocupen tengan cierta personalidad. No es como podría decirles, para ser vendedor, para ser cajero, no hay una actitud universal, una personalidad universal, no. Tengo que identificar qué individuos tienen cierto rasgo de personalidad. Aquí son 5, otros expertos manejan más para desempeñar ese puesto. Ahora sí, continuamos. Hablemos de la tradición fenomenológica. Bien, esta tradición, en síntesis, estudia cómo el ser humano se va formando. Y no me refiero a una formación física, sino una formación psicológica en función al entorno que lo rodea. Como indica la presentación, enfatiza la capacidad del ser humano para construir su propio significado a partir de sus experiencias. Bueno, entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, lo voy a describir en diapositivas. En este caso, ¿cómo realiza sus estudios la tradición fenomenológica? A través de diarios. Obviamente, ahora ya es muy improbable el uso de diarios por parte de jóvenes, que antes sí era muy común, pero en psicología, un método de intervención psicológica es justamente este, un diario. Y también es un método de técnicas de investigación, una técnica de investigación. También tiene el carácter individualista. Podemos colocar, a diferencia, por ejemplo, de los TEDs, tiene un carácter individualista. Por ese hecho, a estudiar la psicología a través de la tradición fenomenológica solo se restringe a grupos pequeños. Ya, si yo quiero estudiar esta tradición a un grupo o a través de esta tradición a un grupo de 100 personas y demás, me va a ser muy complicado evaluar el diario de cada uno. Entonces, por eso esta tradición se aplica al estudio psicológico de grupos pequeños. Por eso el uso de diarios. Imagínense analizar el diario de cada uno, es una tarea complicada. Bien. Aquí voy a describir algo referido a esta tradición. La fenomenología tiene u obtiene su información a través de la percepción. Vamos a estudiar en un tema lo que es percepción. Entonces, obtiene de ahí la información, la percepción. Pero esta percepción debe ser comparativa a nivel longitudinal. En este caso, para que me entiendan, a través del tiempo. Y también tiene que ser comparativa a nivel transversal. Es decir, con otras situaciones o individuos. Entonces, miren, partimos de esa premisa. Y aquí les voy a dar un ejemplo.
Se puede iniciar pidiendo a un grupo de individuos de esta ciudad, hablando de la ciudad de Potosí, cuál es su percepción de dicho municipio. Entonces, obviamente, cada individuo va a tener diversas percepciones. Para algunos, la ciudad de Potosí, dirán, es una ciudad muy pequeña, no hay mucho movimiento económico, tampoco uno puede encontrar alternativas de diversión acorde y demás. Otro dirá, es una ciudad tranquila, relativamente pequeña, entonces es fácil llegar a muchos lugares, pese a que estos sean zonas periurbanas y demás. Entonces, hay percepciones de inicio, vamos a llamar, distintas para cada individuo. Pero luego se les pide a dichos individuos viajar a una ciudad o a otra ciudad del país. Por ejemplo, La Paz. O sea, no, La Paz en este caso. Una vez que retornan de La Paz, se les vuelve a pedir cuál es su percepción de la ciudad de Potosí. Aquí en un pequeño ejemplo les explico cómo funciona la fenomenología. Entonces, miren, se les ha pedido viajar a La Paz, obviamente no sin un objetivo específico, sino vayan de paseo y vuelven. Entonces, sin duda alguna, para la mayoría de estos individuos, la percepción de la ciudad de Potosí va a cambiar. Por ejemplo, aquel individuo que tenía una percepción de la ciudad o municipio de Potosí como una ciudad pequeña, puede volver con una percepción de que pese a que Potosí es una ciudad pequeña, es segura, es tranquila, porque su experiencia en La Paz le ha demostrado que al ser una sede de gobierno con millones de habitantes y demás, una ciudad muy movida, entonces le ha demostrado aquello. Una ciudad también insegura, como son generalmente las del eje central. Otro individuo que, por ejemplo, tenía una percepción positiva del municipio de Potosí, después de este viaje puede volver con una percepción negativa, es decir, no, Potosí es muy pequeño, no hay oportunidades de negocio, no hay lugares donde ir. Entonces, miren, esa es la fenomenología. ¿Qué ha pasado? Estos individuos han aprendido del ambiente. Primero, han estado en un ambiente, ciudad de Potosí, han ido a otro, ciudad de La Paz, simplemente basta que hayan ido de visita y vuelven a la ciudad de Potosí. Entonces, se están retroalimentando del ambiente. Y por ese hecho, como les decía, este estudio es longitudinal, porque esto es a través del tiempo. No va a suceder en un mismo día todo esto, o en un mismo momento del tiempo. Y es transversal, es comparativo. Por eso manejamos dos ciudades. Entonces, esa es la teoría fenomenológica. El aprendizaje, la percepción a través de la presencia en un medio ambiente específico. Y lo mismo va a pasar con los trabajadores. Es decir, y se han hecho estos experimentos. Bueno, en Bolivia no se puede. Recursos, iniciativa hace falta, pero podría hacerse que mandar a 5 individuos a trabajar a cierta empresa y luego mandar a trabajarlos a otra empresa del mismo rubro y luego evaluar sus percepciones, si han cambiado o no. Entonces, esa es la teoría, o perdón, tradición fenomenológica. Y sin duda, lo que se hace es pedir a estos individuos
que registren sus percepciones en un diario. Ahí tener lo que se llama un documento de respaldo. Cuando ya trabajen es esencial que todo lo que ustedes hagan esté respaldado, siempre. Entonces, en este caso el respaldo va a ser ese diario. Bien, continuando entonces, vemos en síntesis lo siguiente. La fenomenología da gran importancia a la integridad de los individuos y esto es lo que me refería anteriormente. ¿Cómo dan sentido al mundo? ¿Cómo dan sentido en función de esa experiencia en un cierto medio ambiente? En este caso, las ciudades de Potosí o La Paz. A partir de lo que es la tradición fenomenológica, surge el humanismo. En síntesis, el humanismo es aquel individuo que se esfuerza por su crecimiento individual. Ahora, ¿cómo ustedes dirán, cómo se relaciona esto con la tradición fenomenológica? Esta autorrealización necesariamente debe tener evidencias. ¿Cómo demuestro que me he autorrealizado? En este caso, ustedes estudian una carrera universitaria justamente con este objetivo, es decir, de aquí a unos años decir, soy licenciado en administración de empresas. ¿Cuál va a ser su evidencia? En principio van a ser su certificado de notas que se obtiene al final. Va a ser el mismo título. Esa autorrealización tiene una evidencia. Y a través del análisis de ello se evidencia que ustedes realmente han pretendido autorrealizarse y lo han logrado. Lo mismo sucede en los trabajos. En los trabajos, un momentito, esto lo voy a... En los trabajos, esto lo voy a llevar un poquito más arriba. En los trabajos, y tal vez ustedes conocen, tienen familiares que trabajan ante todo en administración pública, que es donde más se maneja, tenemos los expedientes, los files que llamamos generalmente. Y aquí hay una serie de documentos de cada trabajador. Y aquí el trabajador demuestra su autorrealización. Es como un diario. Es como un diario de cada trabajador. Claro que aquí no expresa emociones, sino expresa evidencias técnicas. Entonces, miren, un jefe, y eso es lo que pasa, les comento, a ver, hay un puesto vacante, queremos ascender a un trabajador de nivel inferior. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Evalúan expedientes, van a evaluar y van a indicar, miren, este trabajador, desde lo que ha entrado a la empresa, ha hecho ciertos cursos, ahí están sus certificados, ha hecho un posgrado, o está en un posgrado, entonces sí merece un ascenso, o tiene un memorándum de felicitación, entonces sí merece un ascenso porque se está autorrealizando. Entonces, miren, todo lo que venimos hablando tiene un vínculo directo con el ámbito laboral. Bien, no quiero ser más amplio. Y lógicamente, ¿qué se aplica en la motivación? Justamente voy a motivar al personal que se esfuerza por autorrealizarse ascendiéndolo de puesto, como con el respaldo anterior. Entonces, esa es la aplicación de esta tradición en el ámbito de la administración de empresas. Bueno, tenemos otra teoría, perdón, o tradición, la tradición conductual. ¿Cómo estudia la psicología esta tradición? Ya ahí está descrita, a través de la observación directa.
ejemplo simple pero claro lo tenemos en ese pequeño dibujo. ¿Cómo se estudia el comportamiento de los niños? De esa forma, observando de forma directa su comportamiento. No sería propio, digamos, que les dé un cuestionario, o que a un grupo de trabajadores se les dé un cuestionario y se les diga cuál es su conducta. Lógicamente todos van a poner excelente, buena. Entonces, aquí la conducta la estudiamos a través de esta metodología, la observación. ¿Y qué vamos a observar? El comportamiento, la actitud, la personalidad, otros factores psicológicos de un individuo. Eso es lo que se va a observar. Bien. Mira, quizá es una de las tradiciones que más se aplica y se ha aplicado en las empresas. Antes, como podemos ver aquí en este gráfico, superior, en la parte superior izquierda, antes en las fábricas, las oficinas de los supervisores, administradores, siempre se emplazaban en esa fábrica, pero en la parte superior, porque de esta forma podían observar el comportamiento. Salían a esos pequeños pasillos y podían observar el comportamiento de los trabajadores. Pero ahora ya la tecnología, y van a preguntar ustedes si tienen amigos ya trabajando, en la mayoría de las empresas ya hay cámaras. Las cámaras permiten al dueño, al administrador, ver en su celular, ya ni siquiera en un computador, en su celular, cuál es la conducta de sus empleados. Porque va a ser muy distinta su conducta cuando está el jefe, cuando está el gerente, que cuando no está el mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Y si tienen conocidos, yo tengo varios conocidos dueños de empresa, gerentes, así hacen el control. No tienen que salir ya a las oficinas, sino a través de su celular ve quiénes están trabajando, quiénes no, qué están haciendo, qué actitud tienen con los clientes. Entonces, miren, es una de las tradiciones que más se aplica y siempre se ha aplicado. ¿Por qué se estudia la conducta? Para reforzar una conducta positiva o castigar a una conducta negativa, ¿verdad? Esto lo conocemos desde que somos niños. Si mis padres han observado que mi conducta ha sido positiva, entonces generalmente me refuerzan con un estímulo positivo. Contrariamente, si mis padres han evidenciado que mi conducta es negativa, me salgo de mi casa sin pedir permiso, llego tarde y demás, lógicamente ellos van a castigarme. Entonces, por eso se estudia la conducta. Eso estudia la tradición conductual. La conducta, desde el punto de vista de esta tradición, no es un suceso nuevo, sino la conducta proviene de acciones pasadas. Por eso se indica que se ha reforzado en el pasado. Y eso tiene mucha razón. Estudios psicológicos indican que, por ejemplo, si a niños, niñas, se les castiga cuando han cometido acciones negativas en el pasado, en su infancia, es muy probable que en su adolescencia, en su etapa madura, tampoco cometan ese tipo de acciones. Y contrariamente, si a un niño no se le ha castigado cuando era niño por cometer acciones negativas, es muy probable que las cometa cuando es adulto. Entonces, por eso es que se estudia mucho esta teoría en el ámbito educativo, por ejemplo, sí, bastante. Y también, lógicamente, en el ámbito laboral, administrativo.
Uno de los grandes campos de estudio es la evaluación del desempeño. Cuando se hace evaluaciones del desempeño, y lo vamos a ver esto igual, no se preocupen, no solamente se hace una evaluación técnica, es decir, vamos a evaluar sus POAs. Han debido escuchar, ¿verdad?, de los programas operativos anuales o planes operativos anuales, y ahí se establecen objetivos para, en este caso, para ciertas instituciones. Y lo mismo, cada individuo, cada trabajador tiene sus POAs para sus unidades. Entonces, la evaluación del desempeño se realiza evaluando si se han conseguido los objetivos de esa unidad. Ejemplo, la secretaria tendría que haber elaborado 50 informes. Entonces se hace la evaluación y hasta la fecha solo ha hecho 10, por ejemplo. Entonces, ya técnicamente hay un mal antecedente del desempeño de la secretaria. Pero también se hace una evaluación de la conducta. Muy importante. Tengo que evaluar si esa secretaria, más ante todo, que es personal de contacto directo con el usuario, tiene una buena actitud. Si es una señora, es un señor que maltrata, no da buena información a los usuarios, sin duda alguna va a tener un antecedente negativo, va a tener un castigo, ¿verdad? Como hemos visto, esa conducta negativa en su trabajo va a meritar que se le dé un memorándum de llamada de atención, que es lo común, o en el peor de los casos se le despida y se tenga ese justificativo. Bien, entonces llegamos a la última tradición, la tradición social cognitiva. Esta tradición estudia cómo nuestros procesos mentales, es decir, personalidad, actitud, comportamiento, se ven influenciadas por el medio social donde vivimos. En la gráfica, justamente ejemplifico lo que acabo de decirles. Estados Unidos es un país donde se permite el uso de armas de fuego. La segunda enmienda establecida desde su fundación, la creación de este país, establece eso. Todos pueden tener un arma de fuego para defensa propia. Entonces, si se dan cuenta, esa sociedad, y escuchamos en noticias, ¿verdad? O ustedes igual en redes sociales, en el YouTube, ven videos de muchos asesinatos con armas de fuego acontecidos en Estados Unidos. Entonces, esa es la influencia del ambiente social. Un ambiente donde las armas o el portar un arma es legal, cuantas armas se quiera además. Entonces, tiene influencia, como ustedes se dan cuenta, en la conducta, en la personalidad de un individuo. Entonces, esa es la tradición social cognitiva, estudia aquello. Bolivia, por ejemplo, es un país, podremos ver en su sociedad, no existe el uso libre de armas, entonces podríamos estudiar cómo ese factor influye en la conducta de los individuos. Entonces, miren, hablamos desde esa perspectiva de análisis que tiene la tradición social cognitiva. ¿Cómo estudia esto? La observación, lógicamente, la observación directa. No puedo yo plantearles un cuestionario en este caso para que yo conozca cuál es su conducta en sociedad. No. Lo ideal es siempre ver la observación o utilizar, perdón, la observación directa. Por ejemplo, ¿cómo se comporta un trabajador de forma individual o de forma grupal? Y vemos este problema también en el ámbito académico. Muchas veces estudiantes se ven influenciados por otros, ya sea de forma positiva o negativa. Pero de forma individual
tienen cierto comportamiento y el cual es constante. Entonces, por ese hecho, utilizamos la observación a través de una guía de observación o una lista de cotejo. Bien, vinculado con la tradición social cognitiva, tenemos el procesamiento de la información, entonces, y se vincula con lo que les he indicado. En sociedades, como les digo, donde hay ciertas restricciones al consumo, por ejemplo, de estupefacientes, el procesamiento de información va a ser muy distinto respecto al consumo de esos productos, que en otras sociedades donde sí están permitidos el consumo de otros estupefacientes y sin duda alguna el procesamiento de la información respecto a ellos va a ser muy distinto. Entonces observen, ese es el objeto de estudio de la tradición social cognitiva. ¿Por qué nos interesa estudiar esto en administración? Por el análisis del comportamiento organizacional. Un ejemplo. Tengo un buen trabajador, pero lastimosamente está siendo mal influenciado por otros trabajadores, a los que quizá no puedo despedir por ciertos factores. Entonces, miren, vemos ahí la influencia social. Ese es un concepto muy importante. El concepto de influencia social. Por eso, algunos políticos, personas critican a las redes sociales, por ejemplo, por este factor, la influencia social. Es decir, antes la influencia venía directamente del contacto con un grupo de personas, físico. Pero ahora ese contacto, ¿cómo es? Es digital. En este momento, miren, nosotros tenemos un contacto netamente digital, virtual. Entonces, miren, la influencia social también viene de esa forma. Por ese hecho, como les decía, y voy a resaltar el término redes sociales en general, hay algunos que justamente buscan restringir, ¿verdad? Por esa influencia. Puede ser negativa, puede ser positiva. Ese no es nuestro tema de estudio. Entonces, lo mismo sucede en el trabajo. Si hay una mala influencia por parte de los colegas, por parte del jefe, entonces ese trabajador, al verse influenciado por eso, también tendrá una actitud negativa. Contrariamente, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, si hay un buen ambiente, si hay una influencia social positiva, como pueden ver, retroalimentar logros, sin duda alguna la actitud de los trabajadores será pues positiva. Bueno, no quiero hablar más de esto. Podríamos hablar mucho, pero bueno, no quiero aburrirles más con estas fundamentaciones. Bueno, ya hemos ingresado ahora a nuestro objeto de estudio. Lo anterior nos ha servido como, les decía, fundamento general. Si no conocemos lo que es psicología, no podemos hablar de psicología industrial. Ahora, igual, aquí pueden encontrar, si buscan en el internet, si buscan bibliografía acreditada, varias definiciones de psicología industrial. Pero la más importante nos indican que es una rama de la psicología que aplica los principios de esta en el lugar de trabajo. Por eso hemos visto todo lo anterior, las tradiciones, las áreas de estudio, las metodologías. Es decir, es la aplicación de esas tradiciones, de esas metodologías, pero en el lugar de trabajo. ¿Cuál es el propósito? Muy aparte del que habíamos establecido. Aumentar la dignidad y desempeño de los seres humanos, así como de las organizaciones para las que trabaja.
al avanzar en la ciencia y conocimiento del comportamiento humano. Aquí hay un término que se debe resaltar, término dignidad. Para la psicología y para la psicología industrial, ¿qué será la dignidad? Y aquí lo observamos. Cualidad del que se hace valer como persona. El valor que cada uno se da a sí mismo y lo expresa también en el exterior. Pero miren, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces ahí también se demuestra la dignidad. Por eso está muy entrelazado este término con la psicología industrial. Lo que se busca es justamente esto. Aquí puedo añadir. La psicología industrial justamente busca eso. Que el trabajador, cualquiera sea cualquiera sea su puesto de trabajo, desde un señor portero hasta un gerente, se comporte con responsabilidad en su fuente de trabajo. Sea responsable, serio. Y aquí no me refiero a serio, es que muestre su cara así, de renegado, no, sino serio con sus tareas. Es decir, no voy a dejar para mañana esto, no. O decir, me voy a ir a tomar con mis amigos y un ratito lo voy a dejar mis funciones, como muchas veces pasa. Y por eso muchos trabajadores son destituidos. Entonces, eso llamamos seriedad, no el hecho de que una persona tenga una expresión siempre fúrica, no. Sea responsable, serio, respetuoso con, en este caso, ¿con quién? Con sus colegas, con sus superiores, con sus subordinados, si los tuviera, y con los clientes. Ese es otro objetivo de por qué estudiamos psicología industrial. Buscar eso. No importa, reitero, si el trabajo es de una señora, un señor que realiza el mantenimiento, la limpieza, no importa que sea el comunicador social de una empresa, de un gobierno municipal, departamental, no importa que sea el gerente, la máxima autoridad ejecutiva, todos tienen que mostrar esas actitudes. Responsabilidad, seriedad, respeto. Entonces, por eso estudiamos y por eso les voy a ir indicando ciertos lineamientos que van a permitir justamente aquello. Pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Bien. Ahora aquí vemos orígenes, aunque no es correcto manejar el término origen, porque si viéramos el origen a nivel histórico, tendríamos que remontarnos a, recuerden ustedes, están estudiando la asignatura de Administración General, y aquí tendríamos que ver la revolución industrial, tendríamos que ver los estudios que han hecho expertos como Henry Fayol y demás. Tendríamos que remitirnos ahí para los orígenes de la psicología industrial o psicología del trabajo. Aquí hablamos de, no tanto como orígenes, sino hablar de objetos de estudio. Eso o ese es el término correcto, la expresión correcta. Y por eso se indica que hay dos raíces distintas del objeto de estudio de la psicología industrial o del trabajo. Una primera raíz reside en lo que les muestro. El ajustar el hombre al trabajo, AHT, y ajustar el trabajo al hombre.
Esta raíz, para indicarles, tiene un sustento técnico. Viene, y lo voy a demostrar a continuación, de procesos técnicos normativos de la administración de recursos humanos. Pero los cuales requieren de información psicológica para su buen desempeño. Entonces aquí vemos la primera vertiente del objeto de estudio de la psicología industrial, vinculado con los procesos técnicos normativos de la administración de recursos humanos. Vamos a ver, por eso vamos a ver durante nuestro desarrollo temático muchos temas vinculados a esto, administración de recursos humanos. Si bien no es nuestro objeto de estudio, lo necesitamos. Bien, primero encontramos ajustar el hombre al trabajo. Y aquí la psicología industrial se aplica al proceso de reclutamiento, selección, capacitación de los trabajadores. La idea es ¿por qué? Porque, y ya les he comentado, y les voy a comentar bastante, porque toda empresa requiere contratar al personal, o en todo caso a personas cuyas personalidades, comportamientos se adapten de manera precisa a las actividades de la empresa y del puesto de trabajo. Vamos a ver en el siguiente tema justamente este hecho. El evaluar las diferencias individuales de las personas para ver si se adaptan a ciertos puestos de trabajo. Ese es el objetivo, un primer gran objetivo. Por eso les decía, por ejemplo, los bancos realizan hasta 5 evaluaciones para ver qué personal van a contratar. Y pese a ello, justamente me presentaron al gerente del Banco Prodem y él decía, al año en promedio contratamos 10 cajeros, pero de esos 10, 3 se quedan, los demás se van. Y él mismo decía, pese a que nuestros procesos de contratación son muy arduos, muy severos, pese a ello, las personas, no sé, buscan las formas de saltar esos controles, esas evaluaciones y llegar a los puestos de trabajo y al final se van de nuestra empresa. Entonces, miren, pese a ello, pese a que se da gran énfasis a las evaluaciones, no solamente de conocimientos, eso les digo. Cuando se presenten a un puesto de trabajo, obvio, sí, se evalúa el conocimiento, pero también las actitudes, la personalidad. Entonces, pese a ello, miren, hay ese problema. Qué lindo sería que una empresa contrate a cierto trabajador y este se quede en la empresa hasta su jubilación, con un buen desempeño. Entonces, ahí tenemos un problema. Y ahí es necesario la psicología por este hecho.
porque hay que estudiar la personalidad, la actitud, el comportamiento de las personas que pretenden trabajar para una empresa. Recuerden, también encontramos esta otra situación. Ajustar el trabajo al hombre. ¿En qué consiste esto? Aquí vamos a hablar de lo siguiente. La psicología industrial permitirá identificar si un buen empleado, un buen trabajador y demás, empleado, trabajador, está enfrentando problemas de diversa índole. Y aquí es por lo que estudiamos la motivación, estudiamos la satisfacción laboral, que afectan su desempeño. Por eso estudiamos ajustar el trabajo al hombre. Bueno, siempre en toda empresa hay muy buenos trabajadores, son los que se quedan hasta su jubilación, hasta ser los supervisores, gerentes. Entonces se evidencia este problema. No son máquinas, los seres humanos tienen problemas motivacionales, por ejemplo, el salario. Si el salario es bajo, pero el trabajador es bueno, se va a encontrar desmotivado. Si el trabajador se raja, perdón que utilice ese término, no le dan reconocimientos, igual se desmotiva. Lo mismo pasaría con ustedes, ¿verdad? Si se esforzaran bastante en la universidad, tuvieran notas destacadas, sobresalientes, pero sus padres no los recompensaran por ello, sin duda alguna van a enfrentar desmotivación. Lo mismo pasa en el ámbito laboral. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, motivar, encontrar formas de satisfacer sus necesidades o a un costo lo más bajo posible. Y también realizar estas otras tareas. Rediseñar las tareas. Esto se vincula mucho con los recursos que se les da, cómo se programa su trabajo. Lo que ha pasado ahora, ¿verdad? El teletrabajo ha sido un rediseño de tareas. Les comento, por ejemplo, en PRODE, y justamente me comentaba el gerente, ese gran profesional me indicaba que sigue el teletrabajo en los asesores de crédito. Es el mixto del trabajo. Va unos días, otros días es a través del teletrabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se adapte al personal a la situación también que se enfrenta, que sin duda alguna genera una gran desmotivación en la masa laboral. Estas cuarentenas, estas restricciones debidas al COVID. También aquí hablamos, y esto lo vamos a ver en la ergonomía. La ergonomía es, o se refleja en esta imagen. Buscar con pequeños detalles, con pequeñas modificaciones, esto. Que el trabajo sea más cómodo. Miren, aquí simplemente bajando la silla unos cuantos centímetros, el trabajador, o en este caso el estudiante, va a sentirse más cómodo. Va a tener un mejor desempeño. Entonces, en psicología industrial también estudiamos eso, lo que es ergonomía, también aspectos de carácter técnico. Entonces, una primera vertiente, ajustar el hombre al trabajo y ajustar el trabajo al hombre. Y aquí tenemos la otra vertiente, la otra raíz del objeto de estudio de la psicología industrial, las relaciones humanas. Sin duda lo vamos a estudiar. Siempre va a haber conflictos, lastimosamente, en toda empresa.
hasta en nuestras familias, ¿verdad? Siempre hay algún conflicto, siempre un conflicto entre miembros. Y por ese hecho, como en todo ámbito, las empresas no están exentas de los conflictos. La idea de aplicar la psicología industrial recae en reducir, minimizar la presencia de dichos conflictos o solucionarlos de manera rápida y barata, perdón que utilice ese término, porque los mismos le cuestan dinero a la empresa. Lo vamos a ver esto en el tema del conflicto. Pero cuando, y esto les digo, ¿verdad? Todos hemos tenido conflictos con alguien, algún conocido, alguna persona con la que hemos tenido algún roce. ¿Y qué sucede cuando el conflicto es latente? Pierdo mi tiempo tratando de ganar el conflicto, cuando ese tiempo lo debería o podría enfocar a otras actividades de mayor productividad. Entonces, miren, ese simple hecho que se replique en cualquier empresa le va a costar dinero. Y sucede. Cuando los empleados pelean, ellos siempre quieren salir ganando del conflicto y por ello dejan de lado sus actividades. Entonces, por eso estudiamos psicología, evitar conflictos. Vamos a estudiar el tema, vamos a ver cómo podemos evitar conflictos, que es lo que nos interesa. Entonces, miren, hemos resumido los objetos de estudio de la psicología industrial. Aquí una gran aclaración. Actualmente, ustedes van a poder encontrar bibliografía, documentación, videos, imágenes y demás con estos diversos términos: psicología industrial, ocupacional, vocacional, gerencial, del trabajo y las organizaciones y demás. Todos estos términos son sinónimos, toditos, todos son sinónimos y implican o representan la psicología industrial. Obviamente manejan otros términos para ser más atrayentes, los expertos ante todo. En sus libros, en sus blogs, hablan psicología vocacional, pero en síntesis están hablando de la psicología industrial. Entonces, como les digo, seguramente si algunos de ustedes indagan, van a encontrar estos términos, pero todos hablan de la psicología industrial. Bien, aquí tenemos ahora algunas áreas de trabajo. La psicología industrial, lo repito, ya lo dije en anteriores clases, se basa en la administración de recursos humanos. Se enfoca en esa área funcional. Reitero, van a estudiar en sexto semestre el comportamiento del consumidor y ahí van a estudiar la aplicación de la psicología al cliente. Es otro rubro de estudio. A nosotros nos interesa solamente el ámbito de la administración de recursos humanos. Por eso la psicología industrial, como ya había mencionado en ejemplos, se enfoca en la selección de personal, en la capacitación, determinar qué realmente le interesa a los trabajadores. Muchas veces a los trabajadores se les dan cursos de liderazgo que muchas veces no les van a servir. Entonces, la psicología está para eso. Identificar qué puede motivar a esos trabajadores, que los puede
llevar a mejorar su desempeño. Ejemplo, uso de ofimática, en el caso de personal administrativo, ofimática, lo que es manejo de Word, Excel, PowerPoint. Entonces, miren, ¿cómo identificamos eso? A través de la psicología. Ver qué motiva o qué puede motivar realmente a un trabajador para mejorar su desempeño. Y esto me refiero a qué capacitación, entrenamiento o plan de desarrollo. Como habíamos visto, la evaluación del desempeño. Lo vamos a ver después de forma profunda. En la evaluación del desempeño, recuerden, les decía, no solamente vamos a evaluar aspectos técnicos, sino también la actitud del trabajador. Si tiene mala actitud, pero es buen trabajador, muchas veces prefieren retirarlo. Y esto también les indicó en la mayoría de los trabajos, ya sea en bancos, en empresas pequeñas, medianas, lo que vale más es la actitud, tener ganas de trabajar, que contar con, digamos, un conglomerado de estudios, títulos, estudios de posgrado. Más vale la actitud. Entonces, miren, otra área de estudio, la evaluación del desempeño, evaluación de las actitudes de los trabajadores. El cambio organizacional, esto no lo vamos a ver. Esto lo van a ver en la materia de administración de personal 3 en quinto semestre. Interacción hombre-máquina. Esto lo van a ver en la asignatura de administración de la producción 3 en séptimo semestre. Un poco de psicología vinculada a la productividad, si se podría decir. Se ve bastante aquello. Y asesoría y desarrollo de personal. Esto es el coaching. Y con seguridad van a manejarlo en otros semestres. Coaching y mentoring. Si no lo manejan en la carrera, cuando uno es profesional y obviamente quiere especializarse en cierta área, en el área de recursos humanos, los enfoques modernos son estos. El coaching, el mentoring, que como sus nombres los indican, en pocas palabras sirve pues un proceso a través del cual se preparan a los reemplazos para cierto puesto de trabajo. Por eso es el mentoring o el coaching. Son enfoques modernos. No los vamos a ver, o si tenemos tiempo, sí, de manera genérica. Son, como les digo, enfoques modernos de la administración de recursos humanos. El diseño de ambientes de trabajo. Esto igual lo van a ver en producción. Nosotros sí vamos a ver esto. La seguridad, seguridad laboral, desde una óptica contractual, que eso está vinculado con el ámbito psicológico, y también desde un ámbito técnico. La ropa de trabajo, para que me entiendan. Ropa de trabajo, la señalética. Cuando lleven la asignatura de administración de la producción, y esperemos que ya volvamos a la modalidad presencial para ello, los docentes les van a llevar a visitas a fábricas y ahí van a ver este hecho. En las fábricas a los visitantes se les proporciona ropa de trabajo, cascos, lentes de seguridad, botas de punta de acero y demás. Y justamente para precautelar su salud, su seguridad física. Entonces vamos también a ver este detalle y cómo influye psicológicamente. Y la motivación, esto sí es un tema neurálgico en esta asignatura. Vamos a ver la fundamentación básica y las diversas teorías de motivación. Vamos a aplicarlas en este caso por el tiempo que disponemos. No se preocupe. Bien, y para finalizar el tema, vamos a hablar del cambiante mundo del trabajo. ¿Por qué hablamos de este tema? Se preguntarán muchos. Porque esa es la gran ventaja de la psicología industrial. Aquí lo voy a aumentar. Un momentito. Aquí.
La psicología industrial estudia la forma en cómo se puede adaptar. ¿Cómo se puede adaptar? A los empleados a los cambios constantes dentro del mundo laboral. Siempre ha buscado eso. Y ahora lo evidenciamos más que nunca. Con el famoso, y lo vamos a ver a continuación, teletrabajo. Yo actualmente estoy aplicando justamente eso, teletrabajo. Ustedes, podría decirse, también están aplicando una metodología así. Todo ha cambiado. Esta crisis nos ha forzado literalmente a cambiar nuestra óptica laboral. ¿Y qué ha generado eso? Problemas, ¿verdad? Hay muchos trabajadores que no se han adaptado. El ejemplo, hay muchas grandes colegas, justamente las licenciadas que dictaban esta asignatura, las dos se han jubilado, obviamente por su edad y también por este hecho. Cuando uno ya es mayor, se le dificulta bastante el usar o cambiar de enfoque laboral. Entonces, miren, ha afectado bastante, ha afectado mucho. Hay otros que siguen luchando por adaptarse a esta metodología, no solamente en la universidad, sino en cualquier ámbito laboral. Entonces, aquí hay algunos de los elementos actuales. No sé, tal vez les hable, pero son temas actuales. Cuando hagan cursos, por ejemplo, en el exterior, siempre se habla de estos temas. En el ámbito de recursos humanos siempre se habla de estos temas. La tercerización, por ejemplo, tercerización es contratar a alguien externo para que te dé un servicio y ya no contratas a un trabajador. Lo que sucede, y esto lo ven ustedes también, empresas como TOTES, ¿verdad? Esas empresas que se encargan de mantenimiento. Los servicios de seguridad privada. Antes las empresas tenían sus propios servicios de seguridad, ahora subcontratan, tercerizan, aplican el outsourcing. Y esto genera cambios, como les digo, cambios en cómo se va a gestionar esas empresas de esos servicios, cambios en el personal, de cómo aceptan la presencia de esas empresas de servicio, sus fuentes de trabajo, la igualdad en el trato y acceso a oportunidades para hombres y mujeres, es otro tema. Aquí les pido investigar, si gustan, no es una tarea nada, es algo interesante. Y lo van a ver en otras asignaturas, el techo de cristal se llama. Es un término técnico que se maneja para evaluar las consecuencias y cómo romper este techo que implica que no se permita a las mujeres acceder a puestos de dirección, ascender dentro de la empresa. Eso es el techo de cristal. Reitero, lo van a tocar en otras asignaturas, este tema, el techo de cristal, tema preocupante, pese a que en esta sociedad ya hay un mayor trato igualitario. Y todo se resume en esto. Las revoluciones industriales. Sé que no es nuestro objeto, pero la psicología industrial se ha ido adaptando a estas 4 revoluciones industriales. En la educación secundaria también han avanzado esto, con seguridad, o por lo menos en sociología lo van a avanzar muy bien. Las revoluciones industriales. La primera revolución, el ingreso a la mecanización de las operaciones. La segunda revolución, el ingreso a la producción en masa.
la tercera revolución, que la teníamos antes del COVID en todo el mundo. Claro, los países modernos ya estaban en la cuarta, lo que son los sistemas computarizados y automatizados. Y en la cuarta revolución ya hablamos de los sistemas digitales o ciberfísicos. Y sin duda alguna estas revoluciones traen problemas psicológicos, adaptativos. Para ustedes mismos sé que es difícil estudiar bajo esta metodología. Para los docentes también. Entonces, miren, si bien estas revoluciones permiten mayor productividad, también tienen consecuencias negativas. Entre todo en las generaciones que pasan de una revolución a la otra. Hay bastante daño. Bueno, entonces, para finalizar el tema, vamos a hablar de las tendencias en el lugar de trabajo y la psicología del trabajo. Aunque aquí lo voy a tratar desde una óptica bastante rápida, por favor. Tenemos algunas tendencias actuales, les hablo de ello. El contratar a población, a trabajadores de edad mayor. Primero, esto se debe a un ámbito demográfico. China, por ejemplo. En China, los jóvenes profesionales ya no quieren tener hijos, muchos, o quieren tenerlos ya cuando han disfrutado de su vida como profesionales, como personas independientes. Entonces, ¿qué ha generado esto? Que haya menos introducción de jóvenes al mundo del trabajo. Adicionalmente, muchas empresas prefieren contratar a personas de mayor edad por esto, por desconfianza que tienen de los jóvenes y el compromiso. Entonces, miren, un tema moderno. Otro tema moderno, lo que habíamos visto. Primero, mayor equilibrio en cuanto a tener trabajadoras de sexo femenino y trabajadores de sexo masculino, pero también aquí vemos el hecho de que las personas con discapacidad, por ejemplo, ya tengan el derecho de acceder a una fuente de trabajo digna. Y aquí vemos que en Bolivia, por ejemplo, esto está regulado. Tenemos el decreto supremo 27.477, que tiene por objeto promover y, ante todo, asegurar la incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral. Y con seguridad en alguna entidad, ustedes ven, aquí en la universidad, por ejemplo, hay personal administrativo, que es personal con discapacidad o personas con discapacidad, entonces están trabajando. Otra tendencia, el incremento de la carga laboral, es otro problema. ¿Por qué se da este problema? Ahora nos enfrentamos a una situación donde hay pocas ofertas de trabajo y muchas personas que quieran trabajar. Entonces, se aprovechan lastimosamente los dueños de empresas y ejercen presión. Si no haces lo que te digo, perdón que hable así, te vas de la empresa. Entonces, aumentan la carga laboral. Es increíble. Banco Unión nomás, les doy el ejemplo. Entran 7 de la mañana y se van 6, 7 de la noche. Trabajan mucho más de lo que indica la Ley General del Trabajo. La Ley del General establece un límite de 8 horas y en ese banco trabajan casi 12. Entonces, miren, pero la necesidad de trabajar hace que tengas que acomodarte a esas peticiones. Bueno, vamos a quedar aquí, por favor. Me van a disculpar, sé que son temas, o este tema es de fundamentación teórica. Ya en los otros va a haber prácticas, vamos a hacer prácticas, o por lo menos yo voy a ser más dinámico con los ejemplos, con el desarrollo de algunos instrumentos. Entonces, no se preocupen. Antes de
que se retiren, por favor, en el chat del Zoom. Les ruego que dejen sus nombres completos, por favor. No tengo listas todavía. Entonces quiero ir armando mis propias listas. Entonces, ese favor, vayan registrando, por favor, sus nombres completos en el chat. Y si no hubiera ninguna consulta, yo me estuviera despidiendo de ustedes hasta la clase del día lunes. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, joven. Licen, Sí, antes que se retire, una Karen. pregunta. Sí, dígame. Quería hacer una consulta respecto al horario. Ujú. Salieron nuevos horarios y en el horario que está ahora resulta que tenemos clases los días sábados y quería saber si era el horario que usted va a pasar o solamente se mantiene para el día lunes. Sábados. ¿A qué hora? A las 7:45 está. Bueno, a mí no me han comunicado nada de eso. Nada. Por, porque este último que estaba su clase a las 7:45 y quería preguntarle eso. Qué raro. No, como les digo, a mi persona, y tienen, a mí, por ejemplo, me comunican, me dan un horario, no me han dicho nada de eso. Entonces, hasta que a mi persona no le comuniquen algo oficial, vamos a mantener los dos horarios que tenemos. Lunes y viernes de 18:30 a 20. Si me llega algo oficial, ahí sí lo voy a cambiar. Pero por el momento lo mantenemos, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches, dicen, se cuida. Hasta luego, hasta luego. Perdón, quería Sí, aclarar la duda de mi compañera de hace un momento. ya, diga. Yo pasé el anterior día sábado y era con la auxiliar. Claro, claro, la señorita auxiliar tiene clases los sábados a las 9:15. Sí, pero creo como cambió el horario, yo pienso que debe ser por eso. Ahora vamos a pasar a las 7:45, yo pienso. Me Y imagino los que horarios son los No, sábados no, con la Licen, actividad. lo del auxiliar ya mandó y dijo que teníamos clases a las 9:15. Mm, sí, sí, a lo que tengo entendido con la señorita auxiliar son a las 9:15 sus clases los sábados. Pero de lo que me